protagonistascalorifrio.com, el podcast con las entrevistas clave del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hoy hablamos con Luis Catalán, Channel Manager de la división Home de Schneider Electric, sobre sistemas de gestión y automatización en las instalaciones domésticas y sobre cuánto podemos ganar mejorando el control de nuestras viviendas. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Idoia, ¿qué tal? Encantado de poder compartir este rato con vosotros en Calor y Frío y dar nuestra visión al respecto de esto que está tan en boga hoy en día. Estupendo. Bueno, vamos a hablar un poco del término domótica, que yo creo que aún se relaciona con algo lujoso, como de casas de alto standing, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir la idea de que ya no es así? Mira, yo creo que esto evidentemente ya no es así, la gente ya lo va percibiendo, pero es que incluso el término domótica ya es un término que yo creo que está ya un poco desterrado, ¿no? Yo creo que hoy ya se habla más de smart homes y sobre todo cada día más por la preocupación por la eficiencia, los costes energéticos, etcétera, se habla ya de green homes incluso, ¿no? El término de domótica yo, claro, lo veo ya más asociado a ese concepto de automatización de lujo, exclusiva, que viene más casi, te diría, de la anterior crisis, ya casi de hace 15 años, ¿eh? Hoy en día la automatización del hogar, los smart homes, están al alcance prácticamente de cualquier usuario, ¿eh? Por darte un ejemplo, un usuario podría automatizarse de una manera muy sencilla, con 200 o 300 euros, pequeñas funcionalidades en su hogar que ya lo dotarían de una cierta automatización y empezaríamos a hablar de Smart Home, ¿no? Una funcionalidad, por ejemplo, de alarmas técnicas, una cámara IP, que todo ello lo pueda controlar desde su smartphone, y eso sería pues una pequeña funcionalidad. Luego, si quieres, por ejemplo, controlar ya luces, persianas, irte a un dominio mayor ya de la vivienda, por 1.500 euros, que al final cuando piensas que el coste de una vivienda hoy en día está entre los 250.000 y 400.000 euros en viviendas estándar, no es ni un 2% del coste de la propia vivienda. Por lo tanto, es algo que tiene todo el sentido de que esté al alcance de todo el mundo. Precisamente sobre esta inversión te quería preguntar, ¿no? Si invertir en una reforma de vivienda con un sistema de control centralizado, o sea, quiero decir, en la reforma, rehabilitación de una vivienda antigua, si es viable, o sea, no estamos hablando de nueva construcción, sino de reforma, y a ver si este tipo de actuación entraría dentro del sistema de certificados de ahorro energético que está abierto ahora mismo. Sí, primero hablemos de lo que es la viabilidad. La viabilidad está muy relacionada con el coste, pero también con la tecnología. ¿Vale? Antes también se percibía como algo lujoso o caro o exclusivo por el coste de instalación, porque se hablaba mucho de sistemas cableados, centralizados, sistemas que también eran complejos en su parametrización, que requerían pues de técnicos muy cualificados, y realmente hoy en día estamos hablando de todo lo opuesto. Un sistema inalámbrico con protocolos abiertos, como Zigbee, Z-Wave, que además es escalable. Tú instalas 3 o 4 funciones hoy y mañana puedes ampliar. No requiere hacer obras en tu vivienda, porque al final es ir instalando diferentes elementos que se comunican entre ellos sin cables por radiofrecuencia. Y además son sistemas que son intuitivos para el usuario, pero sobre todo también son muy sencillos de parametrizar. Al final tú instalas los dispositivos y a través de una aplicación desde tu smartphone los vas asociando entre ellos y quedan ligados entre ellos como una instalación que tienes en tu vivienda que luego vas ampliando. Esto es fácil para el propio consumidor en cuanto a manejarlo, como para el instalador, que realmente nosotros en una mañana certificamos un instalador para que aprenda cómo se parametriza estos productos. Pero incluso estamos vendiendo estos equipos en el canal de bricolaje para la gente un poquito más atrevida con la tecnología y demás. Ellos mismos se pueden instalar un sistema así en su vivienda sin tampoco hacer grandes formaciones, con 4 vídeos tutoriales. Esto está al alcance de cualquiera. Y en cuanto a las CAEs, a los certificados de ahorro energético, en la medida que estos equipos también te aportan ahorros energéticos, porque hemos hablado de alarmas técnicas, pero también hay equipos que controlan la calefacción, bien sea una caldera o bien sea un sistema de los nuevos que vienen, ¿no? De aerotermia o un sistema de aire acondicionado, y estos sistemas, gracias a la automatización, van a actuar de una forma más eficiente, ¿no? Pues con las temperaturas de consigna, teniendo en cuenta datos de climatología externa, de si estás o no estás en casa. Al final el sistema será gestionado de una manera más eficiente gracias al control y aportarán ahorro energético. Y esto, evidentemente, pues te sumará puntos, ¿no? Como CAE.
Por lo tanto, me estaba quedando yo con los términos que me estabas hablando, que estamos hablando ya de inversiones muy viables a un precio ya plausible, ¿no? Económico para todos, y sencillas, o sea, que son ya instalaciones que incluso a nivel de usuario podemos realizar nosotros mismos y sin duda los instaladores mínimamente formados. ¿Crees que la sociedad conoce las ventajas que puede aportarles tener una vivienda más automatizada y con mayor capacidad de control? Yo creo que cada vez se conoce más, ¿eh? Históricamente se asociaba mucho la automatización y la smart home al confort, ¿no? Al confort vinculado a iluminación, a persianas, antes de llegar a mi vivienda la tengo climatizada para que cuando llegue esté a la temperatura adecuada, o una segunda residencia, pues que si es en la montaña, pues esté la calefacción activada cuando yo llegue, pero siempre desde una visión de confort o quizá también de seguridad técnica, ¿no? Pero realmente en los últimos 2-3 años, con la crisis energética que tenemos, vinculada pues al incremento de costes del gas, del petróleo, a la guerra en Ucrania, etcétera, y al reto también que tenemos por reducir el impacto, ¿no?, climático que está teniendo el calentamiento global, la gente se está preocupando mucho más de aplicar lo que te decía al principio, de Smart Home a Green Home, ¿no? Mucho más preocupado por controlar los consumos energéticos de sus instalaciones, por saber cuánto gasta, dónde lo gasta, etcétera, ¿no? Y esta es la tendencia que vemos que es más fuerte, ¿no? Y ahora incluso con el autoconsumo, ¿no?, con la generación de energía, pues los consumidores, ¿no?, van a requerir cada vez más sistemas que tengan en cuenta lo que generas y en qué lo gastas, o si lo viertes a la red, para optimizar toda la gestión energética de la vivienda, ¿no? Esto que ya hablamos del HEMS, ¿no?, en inglés, que es el sistema de gestión energética del hogar, ¿no?, el Home Energy Management. Te iba a preguntar precisamente cuáles son estas ventajas, que ya me las estabas enumerando un poco, pero ¿me podrías resumir qué ventajas, así como contando con los dedos de las manos, tiene el poder medir y controlar mejor nuestras instalaciones? Primero, en general, yo creo que a todas las familias de España, si les preguntas por la energía, te dirán: consumo demasiado, me cuesta demasiado, me preocupa, pero hasta que no mides no sabes dónde consumes, ¿no? Y una vez mides, necesitas el control para poder ser más eficiente y optimizar, ¿no? Entonces, el control ligado a la medida nos va a permitir esa optimización en los consumos. Y si luego ya aplicas pues un poco que el sistema puede aprender de tus usos o costumbres, te puede incluso sugerir, ¿no?, cómo puedes ser más eficiente y ahorrar energía. Entonces todo así va ligado, ¿no? Empezando por la medida, luego por el control y luego por la inteligencia. Mira, me has dicho una palabra precisamente que nos puede sugerir cómo mejorar. Te iba a preguntar la pregunta del momento, ¿no? ¿Se va a meter también la inteligencia artificial en nuestros hogares? Yo creo que la inteligencia artificial va a entrar en nuestros hogares por la puerta y por la ventana, ¿eh? O sea, va a estar en todo y realmente está ahí para ayudarnos, ¿eh? Y al final está ahí para asistirnos en todo lo que hagamos, ¿no? Y si hablamos de lo que es el control del hogar y la eficiencia energética, la inteligencia artificial, siguiendo un poco lo que te comentaba, va a aprender de nosotros, va a tener en cuenta datos que a lo mejor, oye, no habíamos pensado, ¿no? Oye, pues a lo mejor tiene acceso a tu agenda, ¿no?, para saber en qué momento llegas a casa o no, ¿no? Aunque suene así un poco intrusivo, ¿no? Pero estos datos, por ejemplo, pues pueden optimizar y decir: oye, pues mira, mañana Idoia está fuera y volverá a las 6 de la tarde. Pues a las 5 vamos a activar el clima poco a poco, es un suelo radiante que tiene inercia, y así cuando ya llegue estará la vivienda climatizada. Pero no voy a hacer como habitualmente o como los días que teletrabaja, que ya sé que tengo que climatizar y no parar a las 8:30 porque se va a quedar en casa. Entonces, todo esto la inteligencia artificial lo va integrando, ¿eh? Puedo integrar datos de clima exteriores, ¿no? Oye, ¿va a llover? ¿Tengo que regar hoy? ¿El agua es escasa? Pues no riego porque sé que va a llover, ¿no? Y toda esa digamos, inteligencia que va a unir datos nos va también a generar consejos, ¿no?, y asesoramiento predictivo, ¿no?, sobre nuestra vivienda. Súper interesante todo esto y con un potencial enorme, ¿no?, ahora mismo que está todo esto despegando. Luis, ¿qué tipos de sistemas de control están siendo demandados ahora mismo por el mercado? Pues mira, lo que vemos que se demanda más, primero, hablamos de obra nueva y de reforma, de las dos cosas también. Pero incluso si primero hablamos de obra nueva, los promotores inmobiliarios
tienen claro que cada vez los consumidores, futuros inquilinos o propietarios de esas viviendas, son más conscientes de las ventajas de la automatización. Les preocupan los costes energéticos. Quieren tener ese control remoto de las instalaciones por un tema de confort y por un tema de eficiencia energética. Por lo tanto, lo están incorporando. Pero a la vez también quieren sistemas que sean sencillos, que sean intuitivos y que luego no haya un postventa muy complejo. Incluso que el propio propietario futuro de la vivienda tenga esa autonomía, ¿no? De poder modificar cosas, ampliarlo, escalarlo, ¿no? Y luego desde el punto de vista de la reforma, lo que hace falta son sistemas que sean muy fáciles de instalar y escalables. Hoy empiezo con una funcionalidad y mañana quiero incorporar 2 más. O hoy empiezo por las alarmas técnicas, pero quiero integrar mi sistema de clima. ¿Por qué? Pues mira, para que cuando se abra una ventana, que he puesto un sensor de apertura de ventana, que estaba en el sistema de control, le diga a la máquina de clima que pare, porque no tiene sentido climatizar con la ventana abierta, y a mí que me mande una alarma, ¿no? O sea, lo que es en renovación, sobre todo es muy importante tener sistemas que sean inalámbricos, en el sentido de que haya que hacer muy poquitas obras, ¿no? Que sean muy sencillos también para el propietario de la vivienda y sobre todo que sean escalables. Te doy el ejemplo de si tenemos, por ejemplo, un sistema de alarmas técnicas de inundación de humo y sensores de apertura de ventana o de puerta, ¿no? Y el día de mañana esto lo quiero integrar con el sistema de generación de clima, que puede ser un aire acondicionado o una calefacción por suelo radiante, y que diga lo siguiente: tengo 2 sistemas, el de climatización y el de control de sensórica, que se hablen entre ellos bajo un mismo paraguas y que cuando yo abro una ventana le diga el sistema al de generación de clima, al de suelo radiante, porque no tiene sentido que estemos consumiendo energía si está la ventana abierta, o te lanza un aviso, Idoia, y tú ya decides si paras la climatización o no, conscientemente la mantienes, ¿no? Pero esa integración es indispensable, ¿no? Y esto en renovación, porque al final en España se construyen unas 100.000 viviendas al año nuevas, pero hay más de 20 millones de viviendas que hay que renovar. Y esas viviendas son las que son las responsables del 34% de emisiones de CO2 junto con los edificios. Y ahí tenemos que impactar con sistemas fáciles de instalar, económicos, y que al final generen ahorros y realmente den respuesta también al reto que tenemos de reducir la huella de CO2 en el sector residencial. Y en concreto, ya por ir terminando, te preguntaría cuál es la propuesta actual de Schneider Electric para este mercado este año, en los próximos años. Pues mira, con el contexto de los últimos meses o año y medio, ¿no? De crisis total energética, de descarbonización necesaria en las ciudades y por lo tanto en las instalaciones del hogar, de las viviendas, ¿no? Con la electrificación creciente que hay también, porque están eliminando calderas basadas en gas por sistemas de aerotermia, con la introducción del vehículo eléctrico, que es otro reto más también en las viviendas en la electrificación, y sobre todo por también la autogeneración con sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía. Vemos que el reto está ahí, en estar en el centro de todas estas instalaciones, ¿no? Y tener un sistema que te gestione de forma eficiente e inteligente lo que es la generación, lo que es el consumo, lo que es el almacenamiento, cuándo vierto energía en la red, o luego también cuándo ligo todo esto con los sistemas más tradicionales de smart home, ¿no? De alarmas técnicas, etcétera, ¿no? Pues todo en uno, ¿no? Ese sistema de gestión energética de la vivienda es donde vemos que nos debemos centrar, es donde está el reto mayor en el futuro y es hacia donde va el mercado. Y aquí es darle respuesta también al prosumidor, ¿no? El prosumidor es a la vez productor de energía y consumidor, ¿no? Y necesita tecnología, ¿no? Para realmente sacar el máximo provecho de la energía en sus instalaciones residenciales. Muy bien, pues gracias Luis por habernos dedicado este rato de conversación y por habernos explicado tan bien lo que son los smart home, los sistemas de control automatizados y qué pueden hacer por nosotros en nuestras viviendas. Muy bien, muchas gracias Idoia, encantado. Hasta la próxima.